Entonces, la fotografía analógica tenía una característica particular que la hacía inviolable, que era el negativo. El negativo, salvo que uno fuera un artista experto y extremadamente minucioso, era prácticamente inviolable. Y aun cuando lo hiciera, era relativamente sencillo verificar si un negativo había sido adulterado. En cambio, en una fotografía digital no hay forma de determinar. En principio, como veíamos también en encuentros anteriores, en informática no existe el concepto de original y copia. Todo es idéntico. En fotografía yo puedo partir de un original y de ese original sacar copias y puedo determinar cuál es el original y cuál es la copia, porque hay una degradación que se va produciendo a medida que voy haciendo copia de copia de copia de copia. En informática eso no nos sucede. Una vez que yo hago una copia, no hay forma de distinguir el original de la copia. Cualquiera puede ser el original, cualquiera puede ser la copia. Es más, en nuestra mentalidad, para los informáticos, no existe el concepto de original. No pensamos cuál es el original y cuál es la copia, sabemos que son idénticas. Cuando hablamos de fotografía pericial digital, el formato RAW, que es, digamos, la traducción literal de la palabra RAW es crudo, justamente lo que hace es permitirme asegurarme un estado original de la imagen. Y a partir de ahí, toda otra modificación que yo haga va a generar otra imagen, pero el original permanece intacto, por diversas razones. En principio, porque el formato RAW no es un archivo de imagen, propiamente dicho. No tiene las características estructurales de una imagen. No es un JPG, no es un BMP, no es un TIFF. No es una imagen desde el punto de vista estructural del archivo. Con lo cual, mal puede ser procesado por un editor de imágenes. No puedo analizarlo con Photoshop a una imagen tomada con formato RAW. Pero ¿y entonces de qué me sirve? Porque yo puedo tomar una imagen en formato RAW y editarla, pero un editor de imágenes no puede generar un formato RAW. ¿Por qué? Porque va a darle necesariamente la estructura de un archivo informático de imágenes. Entonces, cuando yo lo vaya a guardar, voy a guardar un JPG, un TIFF, un BMP, pero no tengo forma de guardar un RAW. Porque ¿qué es un RAW? Un RAW es una secuencia de ceros y unos que proviene de la digitalización del impacto de la luz sobre el sensor de la cámara. Y nada más que eso. Eso lo hace exclusivamente la cámara. O sea, yo tomo una cámara profesional o semiprofesional y le digo, ahora voy a tomar una foto y tomo una JPG. Y en un momento le digo, ahora voy a sacar en formato RAW y la estructura de la cámara cambia completamente porque elimina todo lo que es el post-procesamiento para generar una imagen digital. Y deja el archivo puro, fruto de lo que cada uno de esos sensores de la cámara interpretó como impacto de luz. ¿Pero eso lo tienen determinadas cámaras? Lo tienen determinadas cámaras, ¿sí? Todavía las cámaras reflex profesionales son prácticamente las únicas que proveen esta funcionalidad. Yo supongo que poco a poco esto se irá extendiendo. Lo que pasa es que, digamos, al público en general no le atrae la idea de sacar fotos en formato RAW. ¿Por qué? Porque eso implica que cada foto requiere la intervención de la persona para transformar ese archivo en una foto. Porque mientras está en formato RAW no es una foto. Yo no puedo ir a un laboratorio y decirle imprimime esto porque no es un formato de imagen. Sí puedo verlo, pero no puedo actuar sobre él como imagen. En el momento en que yo actúo sobre él y lo transformo en formato de imagen, entonces estoy hablando de otro archivo que yo genero, pero el RAW se mantiene inalterable. Al RAW no hay forma de modificarlo. Desde ese punto de vista me da la total seguridad de que no hay forma de negarlo como elemento probatorio. A partir del formato RAW yo puedo intensificar el color, puedo hacer acercamiento, puedo cambiar la resolución, puedo subirle el brillo, el contraste, puedo hacer todo lo que quiera
y ese resultado guardarlo en un formato de imagen, que puede ser un TIFF o un BMP si pretendo que no tenga pérdida, o un JPG si no me interesa comprimirlo. Pero el formato RAW se va a mantener inalterable, y eso es lo que me permite a mí tomarlo como una herramienta pericial. Otra de las características que tiene el formato RAW que es determinante es que tiene 8 bits de calidad de color por canal. Es decir, el canal RGB en el formato RAW tiene una amplitud de variedad mucho más grande que los formatos normales de imagen, con lo cual la calidad de imagen de un formato RAW también es superior. Por otra parte, el formato de 35 milímetros recién se emparenta desde el punto de vista de la cantidad de puntos que componen una imagen con una resolución de 24 megapíxeles. O sea que si yo pretendo una imagen digital que tenga la misma cantidad de puntos que tenía un celuloide de 35 milímetros, tengo que hablar de, como piso, 24 megapíxeles de resolución. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene el formato RAW y que aún hoy arrastra? Es que cada fabricante de cámaras tiene aún su propio formato RAW. Con lo cual se dificultaba hasta hace un tiempo la posibilidad del postprocesamiento, porque uno tenía que verse atado al software propietario de la cámara con el cual tomaba las fotografías. Hoy día eso ya prácticamente ha desaparecido porque, por ejemplo, Photoshop, que es la herramienta estándar por excelencia para la edición semiprofesional de fotos, admite una variedad bastante grande de distintos fabricantes de formato RAW, con lo cual no hay ningún problema. Acá, por suerte, nuestro proyector es bastante bueno y permite apreciar la diferencia, que esto es lo que yo siempre trato de marcar. La imagen de abajo, que es la imagen post-procesada, cualquiera podría decir es más linda. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la imagen de arriba es la real. El impacto de la luz en el momento de la toma de la fotografía, como efectivamente se hizo, es el de arriba. El de abajo es más bello, es más colorido, pero en realidad está perdiendo lo que era la imagen original en el momento en que se tomó. A ver, a partir de aquella imagen yo puedo hacer lo que quiera, pero esa es la imagen real y es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Este es otro elemento que también hacen las cámaras digitales en general. ¿Se ven los 5 puntitos que son un poquito más claros? Bien, en un formato RAW, cada uno de esos puntos va a guardar exactamente el valor del impacto lumínico que recibieron, con lo cual esos 5 puntos, apenitas más claros, se van a ver exactamente así. En una cámara digital normal, eso se considera un error que afea la foto. Entonces se utiliza software que se denomina, igual que en las funciones logarítmicas, de extrapolación. Entonces lo que hacen es esto. Si yo lo que quiero es guardar exactamente el estado, con una cámara normal lo que voy a lograr es esto. Con lo cual esos 5 píxeles yo los estoy perdiendo en aras de una imagen más homogénea, porque esto aparecería como una imagen defectuosa, pixelada, con detalles, pero en realidad esos detalles son los que efectivamente existían en el momento de la foto. Eso también se pierde en el momento de la foto. Esto ya lo vimos, es exactamente la misma imagen que trabajamos la otra vez, pero es para que no nos olvidemos nunca, y es lo que vos preguntabas de la cuestión del EXIF. Sí, efectivamente, no debemos olvidarnos nunca de los metadatos que componen un archivo y fundamentalmente los archivos de fotografía. Entonces, todos estos datos me van a servir a mí después para poder hacer una explicación más clara. Por ejemplo, esta imagen la pasé rápida porque ya la habíamos analizado en el anterior encuentro.
lo que más me interesa, definir cuál fue la cámara con la que se tomó la imagen. Esto es básico, eso forma parte de la imagen, es decir, esto no es que son características que yo puedo ir a editarlo, no, en el momento en que la imagen se produce, esta información pasa a formar parte de la imagen y ya no es modificable. Con lo cual yo no puedo decir que esa fotografía no fue tomada con un celular Nokia N70. No hay forma de que yo lo niegue porque no hay forma que lo modifique. No hay forma que yo modifique la resolución de esa imagen si pretendo darle otro aspecto, porque me dice el mismo archivo que al momento en que se disparó, la resolución era de 300 dpi, que la orientación era normal, es decir, yo no puedo decir, no, en realidad eso estaba acostado, pero yo lo saqué con la cámara parada, porque me dice que la orientación de la cámara fue normal, no puedo ni siquiera mentir ese tipo de cosas, porque están dentro mismo. Todos estos datos forman parte, ahora los vemos más en detalle, en la clase pasada lo habíamos visto muy por encima, y que tienen que ver con la posibilidad de luego discutir. Ejemplo, el flash no fue disparado, me dice acá. Es decir, que yo no puedo decir que era una foto en una situación de oscuridad y que se ve así por el flash. No, porque me dice, no se disparó el flash en esta foto. Toda esta información forma parte de la imagen misma, es absolutamente determinante. Y como habíamos dicho, ahora lo podemos ver bien en detalle, la miniatura, el thumbnail de la imagen que está embebida dentro mismo de la imagen. Y de una manera similar, no exactamente, pero para hacer un parangón, esa imagen que el software de EXIF me muestra no es una imagen con formato digital. Es una secuencia de caracteres que el software puede mostrármelo como píxeles, pero en realidad no es una imagen, con lo cual no es editable. Yo no puedo modificar esta imagen y si no hay correspondencia entre esta miniatura y la imagen real, significa que la imagen fue modificada. Esta miniatura no puede ser modificada y está dentro mismo del archivo de imagen, protegiendo su integridad. Me dice el ratio, la relación de compresión y demás. Entonces, para ya ir cerrando esta primera parte, la aceptación, estos dos elementos de admisibilidad con los que arrancamos la cuestión de la fotografía digital en la faz pericial, la forma de presentarlo, si se entiende, si es convincente, si es relevante, si tiene que ver con el hecho que yo estoy tratando de demostrar, porque si yo traigo una foto de lo que había 2 cuadras antes, me van a decir, sí, está bien, pero ¿y esto qué relación tiene con el caso? Entonces, también tiene que ver con eso. Una foto que sea un primerísimo plano de esto y lo único que se vea la textura del material no se entiende si yo no lo pongo dentro de un contexto que diga, estoy tratando de mostrar que ahí no hay ninguna huella, por ejemplo, pero de nada serviría que yo trate de ilustrar mi trabajo con algo que no se entiende. El segundo punto es determinante, el perfil y la credibilidad del expositor, y esto es algo que es parte de lo que esperamos poder desarrollar a lo largo del curso, y es que desarrollen la experticia suficiente como para poder ser creíbles ante una instancia no técnica. Recordemos, hablábamos de que no era lo mismo un perito informático que un profesional de la informática. ¿Cuál era la diferencia? Que un perito informático debe estar preparado para traducir su experticia profesional a un lenguaje que trascienda su campo de acción. Particularmente, que pueda entenderlo alguien del universo jurídico. Eso le va a dar credibilidad al expositor. Si yo me manejo dentro del lenguaje críptico que me da mi especialidad, va a hacer que un interlocutor no especialista no entienda lo que le estoy diciendo y por lo tanto dude de si yo no lo estoy enredando en una maraña técnica, ¿sí? Y el perfil del expositor tiene que ver con la conducta que uno ha desarrollado a lo largo de los años. A ver,
independientemente de que cada hecho se analice de forma unívoca en el momento en que sucede, de algún modo los antecedentes previos de una persona también influyen en el éxito de su actuación. Entonces, si uno es un profesional respetado, es muy probable que independientemente de la objetividad con la que el sistema jurídico tenga que aceptar eso, no existe la objetividad absoluta. Y cuando un juez, cuando un fiscal, cuando cualquier operador judicial toma un trabajo de alguien que goza de prestigio porque ha tenido toda una carrera, lo va a mirar necesariamente de otro modo y va a partir del presupuesto que lo que está ahí goza de la confianza de alguien que históricamente siempre se ha ajustado a derecho. Y eso también es determinante. Cuando hablamos de fotografía, contar con la apoyatura de un perito fotógrafo que tenga esto asegura que nadie se atreva a dudar de la fotografía, porque van a decir nadie va a dudar de la fotografía de Regino Frutos acá en Rosario. ¿Por qué? Porque goza de un prestigio de más de 30 años de absoluta intachabilidad. Entonces, si yo tengo que asegurarme, voy a buscar a una persona con ese perfil. ¿Cómo puedo reemplazar eso con la credibilidad de los procesos usados? ¿Cómo reemplazo eso con protocolos? Si alguien dice, ¿y este tipo quién es? Mira, no tengo ni idea quién es, pero acá está toda la metodología protocolizada de cómo fue llevando adelante este trabajo. Por lo tanto, no tengo ni idea quién es la persona, pero alguien puede dudar del trabajo que siguió todos estos pasos. Protocolizar nos permite que nada de lo que nosotros hacemos pueda ser sometido a duda. En realidad siempre puede ser sometido a duda, pero digamos no puede ser tirado abajo un elemento simplemente poniéndolo en duda. Y fundamentalmente esa credibilidad aumenta si se pueden duplicar el proceso y los resultados. Por eso es fundamental el formato RAW, porque contando con el formato RAW yo muestro una fotografía que es fruto del proceso y me dicen, pero a mí no me resulta claro, ningún problema, tomamos nuevamente la fotografía en RAW y la editamos para que yo pueda mostrar efectivamente cómo llegué a esto. Si yo no tengo esa posibilidad y lo único que hay es la foto como resultado final, es muy difícil que pueda gozar también de credibilidad. Y esta es la pregunta con la que habíamos empezado. ¿Quién vigilará a los vigilantes? ¿Sí? Porque si hay una duda que siempre sobrevuela toda actuación es esto que me están presentando. ¿Quién me asegura que no está teñido por la subjetividad del profesional que actuó? Lo que me asegura es la protocolización de mi accionar. Yo sigo una metodología de trabajo que está determinada. Este curso tiene que ver con eso, con que nos acostumbremos a trabajar. ¿Quién puede dudar de un archivo cuyo hash se ha mantenido íntegro a lo largo de todo el proceso? O sea, independientemente que pero usted pudo haber modificado este archivo, usted pudo haber agregado esta foto que incrimina a mi defendido. No, es imposible porque acá está el hash al momento que se secuestró la computadora y acá está el hash de la computadora en este momento que estamos sometiéndola a juicio. Y no se modificó en ningún momento, por lo tanto no hay forma de que yo haya modificado, ni agregado, ni quitado nada. Entonces, ¿quién vigilará a los vigiladores? Los protocolos. Si nosotros actuamos de manera metodológica, científica y técnicamente demostrable, nunca se va a echar por tierra nuestro trabajo, aun cuando se pueda poner en duda. Y llegamos a la mitad del día de hoy. Así que cortamos y a la vuelta... ¿Querés hacer alguna otra pregunta? ¿Seguro? Porque puede... ¿Por qué estaba? Y bueno, denegación de servicio, explicaste que como un medio de...
Sí, nosotros también lo vimos muy por encima. Lo vimos como una forma extrema de delito informático, el ataque de denegación de servicio. Y lo vimos como una posibilidad de futuros ataques terroristas, cuando hablamos de que el ejemplo que aparece en la presentación es un ataque de un país contra otro. O sea, el ejemplo que mencionamos es lisa y llanamente el ataque de Rusia contra el estado de Georgia, que había... no aparece ahí el ejemplo. Claro, termina en Bondes. Bueno, el ejemplo que mencionábamos era de... eso pasó ahora unos 3-4 años atrás, donde el estado de Georgia se vio atacado porque ellos tienen un proceso de gobierno electrónico que prácticamente abarca todas las actividades del Estado. Entonces, cuando fueron atacados de manera... Fue uno de los más grandes ataques de negación de servicio, lo que se tiene noticia. Prácticamente todas las funciones gubernamentales desaparecieron y quedó el Estado como ente administrativo prácticamente fuera de servicio. Realmente no se pudo cumplir con ninguna de las funciones administrativas del Estado. Fue un ataque terrorista realmente. Justamente el ataque de negación de servicios, hubo momentos donde se detectaron más de 1,5 millones de solicitudes simultáneas a los servidores. Provenían de Rusia, eso se sabía, porque ¿qué es lo que había pasado? Era una cuestión muy sonsa. En la plaza principal de la capital había una estatua al soldado ruso de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se desmembra la Unión Soviética, en un momento esta nación toma la decisión de retirar esa estatua porque estaba en su capital y era un soldado de otro país. En el momento en que sacan la estatua del soldado ruso es donde le pasa esto. Después se detectó que efectivamente los ataques provenían originalmente de Rusia, pero ninguna de las computadoras que estaban implicadas en el ataque de negación de servicio era de Rusia. O sea, los primeros ataques provenían de centenares de miles de equipos de Perú. Que eso fue una de las cuestiones. ¿Por qué? Bueno, después cuando se empezó a hacer el análisis de este suceso, se determinó que Perú es uno de los países que menos inserción de políticas de antivirus tiene en los usuarios domiciliarios. Entonces, prácticamente la totalidad de la población online de Perú tiene su computadora infectada con troyanos. ¿Cuál es la cuestión de un troyano? Que no modifica, no implica, no dificulta la utilización del equipo, pero cuando yo quiero construir una botnet, tomo control de esa computadora y empiezo a utilizarla. Entonces, bueno, se dio como ejemplo. Nosotros lo podemos ver, o sea, el spam hoy día es un delito en Argentina y a todos nos llega spam. Es más, nos llega spam publicitando la posibilidad de contratar servicios de spam. O sea, yo he recibido mails donde me ofrecen la posibilidad de enviar 100.000 correos electrónicos para hacer publicidad. O sea, eso es alguien que de algún modo se construye su propia botnet. ¿Y cómo construye una botnet? Instalando, infectando máquinas con troyano, garantizándome a mí que en un cierto periodo de tiempo voy a poder hacer uso de una cierta cantidad de máquinas para el uso que yo quiera. Lo puedo usar para enviar publicidad a mi producto o lo puedo usar para hacer un ataque de denegación de servicio contra alguien. Bien. Ahora vamos a volver un poco, y con esto terminamos lo de hoy, a las cuestiones teóricas que hacen al funcionamiento de nuestra especialidad. Cómo se trata, cómo va a ser el tratamiento de la prueba y cuál va a ser la metodología del trabajo pericial. El último punto, que es el que más me interesa, es donde dice que
debe estar capacitado en la técnica pericial específica, en metodología criminalística y en legislación de fondo y de forma. Es decir, que lo que está diciendo ahí es esto. Este es nuestro ámbito de incumbencia. Un perito informático no solamente debe ser un informático, sino que además debe ser un criminalístico y además debe ser un jurista. Lo cual lo transforma evidentemente en otra especialidad de la informática que no tiene que ver con todo el resto del universo de los especialistas en informática. Los conceptos que tenemos que tener siempre relacionados, obviamente el de la informática, el del análisis de sistemas, que esto también es interesante, por ahí, en este sentido es más versátil un analista de sistemas que un ingeniero, en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra labor está más bien orientada al análisis del flujo de información que al diseño de estructuras que la sostengan. Pero de todos modos, obviamente, tener una formación de base es más que importante. También, sos de la época en que estaba el título intermedio y acá en la Tecnológica de Rosario, bárbaro. La computación, acá sí un ingeniero es determinante, porque el concepto de manejo de computación tiene más que ver justamente con el trabajo de bajo nivel y por lo tanto ahí necesitamos una experticia que esté más alejada del trabajo a nivel de usuario. Y finalmente, todo esto aunado en una sola especialidad. De todos modos, como ya habíamos visto, este concepto, lo último que dice cuya subsistencia solo depende de la evolución tecnológica, tenemos que tener en cuenta que por otra parte también tenía que ver con la previsión que hablábamos al principio. Adentrarse demasiado en las metodologías de ataques, de captura de información, de instalación, de producción de elementos ilegales y demás, nos asegura una vida útil del conocimiento que tiene que ver con el próximo cambio tecnológico. O sea, las técnicas que hoy día existen, dentro de 2 años van a estar perimidas. En cambio, las técnicas de investigación frente a cualquier tipo de actividad delictiva, esas no se modifican, porque siempre vamos a trabajar. Entonces es importante para un perito informático formar esa base independientemente de los conocimientos que tenga de los modus operandi de cada momento. Esto ya lo habíamos visto un poco, pero en esta presentación está. Todo lo que está repetido tiene que ver con la importancia que tiene la repetición de conceptos para que los tengamos perfectamente adquiridos y nunca los dejemos de tener en cuenta, ¿sí? Los delitos informáticos que tienen que ver con esos 3 grandes grupos: atacar la disponibilidad, la confidencialidad y el no repudio. Los delitos por medios informáticos, que eso tiene que ver no con los delitos propiamente en nuestra especialidad, sino aprovechándonos de nuestras herramientas para cometer delitos que ya están previamente tipificados. Y la cuestión de la prueba, que es el núcleo de nuestro trabajo, que es poder hacer que sea aceptable, entendible, admisible y relevante en un proceso lo intangible de nuestro ámbito de incumbencia. Todo nuestro trabajo se desarrolla en la intangibilidad. Bien, empecemos a analizar un poco metodología, ¿sí? ¿Cómo funciona el ciclo de la información desde el punto de vista del accionar delictivo? Nosotros vamos a tener proceso, transmisión y almacenamiento, que son los 3 grupos en que puedo tipificar la información a ser atacada. La información puede estar almacenada, procesada o en tránsito, ¿sí? En esos 3 ámbitos es donde yo me voy a manejar. La prueba va a provenir de alguno de esos 3.
o de los tres. Y finalmente todo eso va a derivar en lo que es la pericia. Cuando nosotros analizamos nuestra prueba, tenemos que analizar si existen algunos o todos esos elementos de donde se constituye la información que va a ser nuestra prueba. ¿Con quién otros nos vamos a relacionar? Obviamente con todas las disciplinas de la criminalística. Esto no debemos olvidarlo. La criminología, hay que hacer un párrafo aparte para la cuestión de la criminología. No siempre se distingue bien el concepto de criminalística y criminología. La criminología es la única rama que estudia los porqués. Normalmente a los criminalísticos no nos importa el porqué. Nos interesa el cómo, el dónde y el cuándo. Si yo respondo esas tres preguntas, dónde, cómo y cuándo, tengo resuelto el caso. Si quiero encontrar el culpable, debo agregar el quién. Pero en definitiva, a mí lo que se me pide es decir dónde, cómo y cuándo sucedió el hecho. Si puedo decir quién, yo lo resuelvo. Lo que nunca se nos pregunta es el por qué. La criminología cumple acá un rol importante. ¿Cuál es la importancia del por qué? Eso tiene que ver con la casuística. Si yo puedo entender el por qué, puedo prever metodologías de trabajo en el futuro. A ver, hablamos hace un rato de pornografía infantil. Si yo puedo entender los mecanismos psicológicos de un pedófilo, puedo entender también cuál va a ser su metodología de trabajo, lo cual me va a permitir acortar los tiempos de investigación, porque ya sé qué es lo que tengo que buscar. Entonces la criminología suele ser un apoyo importante en este tipo de cosas. No suele aparecer demasiado, lamentablemente. Entonces tenemos que reinventar la rueda cada vez que nos enfrentamos a esta situación. Pero hay formas de ir previéndolo. Y bueno, finalmente todas las disciplinas periciales integradoras. Esto es porque a mí me interesaba particularmente que en este curso entendamos que quien abraza la informática forense como una especialidad debe pensarse como un criminalístico. Ya no es más un informático que se adentra en el mundo jurídico. Debe necesariamente entender que es un investigador y por lo tanto debe empezar a relacionarse con sus primos, que son las otras disciplinas criminalísticas. Entonces, de esta prueba indiciaria, es decir, de este primer elemento que yo capturo y que va a ser el que va a ser sometido a estudio, yo voy a necesariamente caer en lo que es la tecnología aplicada para este análisis. Hola, Diego. ¿Qué tal? Ahí llegó el disco rígido. Ahora, ya está, ya. Igual ya es tarde, pero nada, no pasa nada. Es culpa mía. ¿Todo bien? Todo bárbaro, sí. Gracias, Diego. Ahora te hacen un corte y te... Sí, no, ya está. Sí. Seguimos. A partir de la tecnología aplicada, porque nosotros obviamente que nos vamos a manejar con todos elementos tecnológicos, no hay mucho que podamos aportar a nivel personal de esto, la observación no tiene mucho que ver con nuestro trabajo, en ese sentido nos distingue de un médico, donde la observación es determinante, en nuestro caso necesitamos mucha tecnología, los elementos sometidos a pericia y después viene justamente nuestro trabajo propiamente dicho. Y ahí es donde se aunan todas las especialidades que tienen que ver con lo que es la informática forense, que es el análisis científico para poder aplicar las herramientas propias de nuestra especialidad madre, el análisis lógico que tiene que ver con la forma en que vamos a adentrar nuestro trabajo en el mundo jurídico, y el criminalístico que tiene que ver con toda la metodología de la investigación para poder llegar a obtener el resultado que buscábamos. Entonces,
¿Cuáles son todas estas disciplinas? La medicina, la criminalística, la criminología y la prueba indiciaria, y el resto de disciplinas involucradas que tiene que ver con todo lo criminalístico, y ahí es donde aparecemos nosotros todavía como una nueva disciplina. Espero que algún día podamos salir de ese rectángulo y entrar acá como otra disciplina involucrada dentro de lo que es el tratamiento de lo legal. Sí, ningún inconveniente. Entonces, tenemos la prueba indiciaria, el de esos testigos mudos. Yo no quiero dejar de que aparezca nunca, porque es justamente la marca de fábrica de un criminalístico. Hablar de los testigos mudos es lo que realmente define que alguien entiende cuál es la metodología de trabajo. Y eso es la prueba indiciaria. Recuerden, por favor, nunca olviden este escalonamiento de ilustración, indicio, prueba. Yo debo lograr, mi trabajo esencialmente como perito informático es lograr que un indicio se transforme en prueba. Y para esto, y esto es lo que siempre repetimos, para esto yo debo lograr sortear las dos barreras, la de la admisibilidad legal y la de la admisibilidad técnica. Yo debo lograr que ese indicio se transforme en prueba, haciendo que ese indicio entre al proceso de manera legal, de modo que no pueda aplicárseme, por ejemplo, la teoría del árbol envenenado, que hace que todos sus frutos sean venenosos y por lo tanto, aunque el fruto haya sido bien obtenido, proviene de una raíz envenenada y por lo tanto me van a negar. ¿Qué tiene que ver esto? La forma en que yo obtuve esos elementos indiciarios. Yo debo asegurarme que todo el proceso, desde el inicio en que esos elementos indiciarios se incorporan al proceso, hayan sido ajustados a derecho. Si yo obtengo una prueba ingresando a un domicilio sin orden de allanamiento, por más que mi labor pericial sea impecable, me van a negar la adquisición del elemento porque fue inválido legalmente el procedimiento inicial. Con lo cual, por más que yo logre en definitiva un trabajo impecable, se va a caer la prueba simplemente porque no fue tomada con los recaudos legales pertinentes al inicio. Entonces, esta prueba indiciaria debe ser protegida a lo largo de todo el proceso. La prueba indiciaria informático-forense son en general las evidencias digitales, y esto también tiene que ver con lo nuestro. Recuerden que siempre que hablamos de prueba, nos van a hablar de prueba material, nos van a hablar de prueba testimonial y nos van a hablar de prueba documental. Nosotros debemos lograr instaurar el concepto de prueba virtual o digital, que no es ninguna de estas tres, pero que es el campo de trabajo de nuestra especialidad, ¿sí? Y eso justamente es parte también de nuestra labor como peritos, hacer que se entienda perfectamente que nuestra prueba no es el elemento físico, no es lo material, ni es lo documental, sino que es una secuencia de ceros y unos que de alguna manera están almacenados, transmitidos o procesados. Y bueno, finalmente la informática forense como este conjunto multidisciplinario donde hay teorías, técnicas, métodos, protocolos, actuaciones, jurisprudencia, digamos, todo ese universo de elementos que le va a dar ese soporte a nuestro trabajo propiamente dicho. Acá ya nos estamos metiendo en lo nuestro como para ir finalizando el encuentro de hoy. Lo primero que vamos a tener es una requisitoria. De algún modo se nos va a pedir nuestra actuación. Esto también es determinante.
tiene que ver con la teoría del árbol venenoso. Si nosotros actuamos, tiene que haber una requisitoria de alguien que indique que es necesario nuestro accionar. La entrevista aclaratoria, escrita u oral, tiene que ver con que muchas veces, desde el ámbito jurídico, se nos piden que hagamos cosas de imposible realización, fruto del desconocimiento técnico de quien está emanando la orden. Un ejemplo muy práctico: imprima el total contenido de la computadora secuestrada. ¿Usted está seguro de lo que me está ordenando? Sí, yo quiero que me imprima todo lo que hay en la computadora. Entonces, esa entrevista aclaratoria tiene que ver con, en principio, determinar cuál es el universo. Ahí sí, metámonos bien en informática, cuál es. Si tuviéramos que analizarlo desde el punto de vista informático, es el DFD nivel 0. Lo primero que tengo que hacer es definir los alcances del sistema. Entonces, a ver, defíname qué es lo que usted necesita que yo imprima, porque no puedo imprimir todo el contenido de la computadora. Entonces, defíname mi universo de actuación y a partir de ahí yo iré viendo. Ese es un ejemplo de esa entrevista aclaratoria. También puede ser porque cuál es el kit de herramientas que yo voy a utilizar para mi intervención. Veía en uno de los videos que se subieron al grupo donde un especialista abría un maletín y mostraba los elementos que necesitaba para su labor pericial. Particularmente a mí me pareció que era más un maletín de alguien que iba a hacer soporte técnico de hardware que un informático forense. Hasta un tester tenía. Definitivamente yo no sé cuál va a ser mi kit de herramientas hasta que en la entrevista aclaratoria no me definan específicamente para qué fui requerido. Porque, a ver, si yo no sé cuál va a ser mi actuación, entonces ¿qué tengo que llevar? Y eso también tiene que ver con que yo pueda preparar previamente el trabajo. Vamos a ver en encuentros posteriores cuál es la metodología de preparación del accionar de un perito. El siguiente paso a la inspección ocular, lo primero que tengo que hacer obviamente es ver qué es lo que hay en el lugar donde yo voy a hacer mi accionar y inmediatamente detección, identificación, recolección y traslado de pruebas. Es decir, acá obviamente en este rectángulo está mi vida, todo está ahí adentro. ¿Por qué? Porque de ahí, de ese rectángulo, es donde va a partir todo el trabajo posterior. Detección, ¿cuáles son las pruebas? Si este fuera mi escenario del hecho, ¿cuáles de estas cosas constituyen pruebas? Tengo ahí un pendrive, tengo ahí un teléfono, tengo acá una PC, esta PC está ejecutando procesos. ¿Qué procesos se están ejecutando en memoria? Esta PC está conectada en red, tiene una conexión alámbrica, tiene una conexión inalámbrica. Si tiene una conexión inalámbrica, está vigente, está transmitiendo. ¿Cuáles son los otros integrantes de esta red? Digamos, este proceso de detección e identificación de mis pruebas indiciarias es determinante. Y ahí es donde realmente yo demuestro la experticia. Lo que es recolección y traslado, ahí tiene que ver con metodología y protocolización. ¿Cómo recolecto? Bueno, si voy a recolectar la información que está en procesamiento, recuerden los tres elementos: la información almacenada, procesada, transmitida. Cada vez que yo tengo que detectar, identificar cuáles son mis pruebas indiciarias, así como Locard me dice, acordate que siempre que intervengas en un lugar vas a dejar algo y el lugar va a dejar algo en vos. Cuando yo tengo que identificar y detectar mis elementos, lo que tengo que pensar es almacenada, procesada, transmitida. Y eso va a ser lo que me va a permitir identificar. No puedo olvidarme de esas cuestiones. Una vez que yo tengo identificado, bueno, ¿de qué modo
recolecto esa información. ¿Cómo recolecto la información que está en memoria? Bueno, voy a hacer un dump de la memoria si es que me interesa el contenido de la RAM que hay en ese momento. Voy a sacar fotos, voy a hacer un copiado forense, voy a hacer un clonado forense. A lo mejor puedo secuestrar el equipo, con lo cual no necesito hacer una copia forense en el lugar, lo voy a hacer con toda la tranquilidad del mundo en el laboratorio. Si yo estoy interviniendo en un banco, obviamente no me voy a poder llevar el servidor de transacciones de un banco al laboratorio, con lo cual voy a tener que actuar en el lugar. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con la recolección y el traslado. El siguiente punto es el tratamiento metodológico e investigación de la prueba, es decir, seguir todos los protocolos necesarios para asegurarme que mi actuación no pueda ser sometida a duda en el futuro. El siguiente paso es casi utópico. Está acá porque tiene que estar, pero si realmente fuera así, entonces no estaríamos en el mundo jurídico. Uno nunca demuestra lógica tecnológica y estrictamente las conclusiones alcanzadas, porque si no, no habría una contraparte que discutiera mi trabajo. Y en realidad mi trabajo va a ser discutida por una contraparte. Recuerden también, en el nuevo ordenamiento jurídico que vamos a tener en Santa Fe y que hay en otros ámbitos, ya no es más el Estado que toma per se la responsabilidad de proseguir el proceso en contra de un imputado, sino que también la víctima ahora es un actor, con los mismos derechos que la acusación y la defensa, con lo cual ahora son tres los actores. Es decir, que según de qué lado actúe yo, voy a tener dos otros actores que van a estar potencialmente discutiendo mi posición. Con lo cual, por más que yo los demuestre, me van a decir, como hablábamos en la clase pasada, como diría mi abogado, depende. Pero la idea es que yo pueda hacerlo. Una vez que yo logro alcanzar estas conclusiones, lo que tengo que hacer es generar el informe pericial. Y esto es determinante. ¿Por qué? Porque lo que se escribe es definitivo. Después en el juicio oral yo puedo explayarme, puedo explicar. Lo que no puedo es contradecir lo que puse por escrito. Entonces, la generación del informe y la consecuente conclusión de ese informe deben ser minuciosas, deben ser claras, deben ser determinantes y sobre todo deben estar basadas en el punto anterior, que es el procedimiento lógico, tecnológico y estricto de cómo yo llegué a esas conclusiones. Mi informe pericial escrito debe ser impecable. ¿Para qué? Para que después cuando yo prepare la defensa esté basado sobre algo sólido. Si no tengo una posición sólida, cuestión que también tratamos, y acá donde empezamos a hablar de implantar en la realidad esto, a ver, es muy difícil que uno tenga una posición absolutamente monolítica para defender. Siempre vamos a tener posiciones de fortaleza y posiciones de debilidad. Entonces, en la generación de mi informe por escrito, yo debo tratar de soslayar mis debilidades y debo tratar de exponer con total evidencia mis fortalezas. Pero cuando preparo la defensa, no debo dejar de tener en cuenta las debilidades, porque aunque en mi informe no aparezcan, la contraparte que me va a discutir va a conocer esas debilidades y va a tratar de atacarlas. Con lo cual, ¿en qué va a consistir la preparación de mi defensa escrita u oral? Es que yo sé que me van a discutir algunos puntos de pericia, que me van a solicitar que efectúe algunos elementos de pericia que yo no efectué porque probablemente debilitaran mi postura, y por lo tanto cuando yo preparo mi defensa tengo que ver de qué modo voy a evitar que me ataquen por ahí. Y esto tiene que ver con otro elemento que no aparece ahí, y es la estrategia.
porque ese esquema es un esquema teórico, pero en la práctica, si yo actúo como perito de parte, mi función es defender la postura de quien me contrata. Con lo cual, además de tener experticia informática, conocimientos jurídicos y capacidad investigativa criminalística, debo ser capaz de desarrollar una estrategia para evitar que me ataquen y para saber dónde debo atacar, porque un juicio no es nada más que una competencia donde uno gana y otro pierde. Y yo debo estar preparado para ganar. Y no siempre se gana con la demostración lógica, tecnológica, estricta de las conclusiones a las que arribo, sino justamente se logra potenciando mi fortaleza y ocultando mi debilidad. Y eso tiene que ver con ese último punto de preparación de la defensa escrita y oral. Ahí es donde yo realmente demuestro si no solamente soy un buen técnico, sino que soy un buen perito, porque tengo que defender la postura que yo pretendo. Y finalmente, obviamente, la entrega del trabajo pericial. En este marco tecnológico, acá nos metemos bien en la cuestión informática. Entonces, luego de la inspección ocular, viene el acceso a los recursos informáticos dubitados. ¿De qué forma? Como sea, en función de lo que yo vea. Voy a tener que evaluar siempre dentro de mis 3 ámbitos de incumbencia: de la información almacenada, procesada o transmitida. Una vez que yo tengo definido eso, identifico y registro todo ese universo de prueba indiciaria. Paso al siguiente punto, que es la duplicación, autenticación y resguardo de la prueba. Si es necesario duplicarla, sabemos que sí, tanto sea en el lugar del hecho o luego en el laboratorio. Nunca jamás tengo que peritar el elemento que es la prueba original. Ese debe mantenerse intacto y preservado. Por lo tanto, siempre voy a tener que hacer una copia forense, que va a ser la que voy a someter a pericia. Obviamente que tengo que saber resguardarla, no solamente por cuestiones tecnológicas, sino por cuestiones de seguridad. Debo proveerle al elemento probatorio un lugar que asegure que nunca estuvo al alcance de otra persona. Y eso también tiene que ver con la cadena de custodia. Seguimos: detección, recolección y registro de los indicios, análisis e interpretación. Y luego, ese tema es fundamental, la reconstrucción y o simulación del incidente, porque eso es lo que a mí me va a permitir que yo pueda elaborar mi hipótesis. Porque en definitiva, ¿qué es un informe pericial con una conclusión final? Es generar una hipótesis de la mecánica del hecho. Para mí, lo que sucedió acá fue esto y esto, por esto y esto. ¿Y cómo lo hago? Justamente, si yo logro reconstruir esa situación a partir de mi hipótesis, entonces tengo una hipótesis valedera. Acá nos estamos metiendo bien de lleno en la cuestión pericial, en el trabajo como perito propiamente dicho. Cotejo, correlación de datos y conclusiones, porque obviamente esto es como una prueba de escritorio. Yo tengo acá mi ingreso de variables, tengo mi salida de variables, tiene que haber una correlación entre lo que ingresa y lo que sale para verificar si efectivamente las ecuaciones que yo tengo en el medio se validan. El resguardo de estas cuestiones, de lo que es herramientas de hardware y software y demás, tiene que ver con que eventualmente, cuando se pueda llegar a discutir mi actuación, yo pueda mencionar cuáles fueron los elementos que utilicé para lograr esto. Fíjense que en lo que hace al trabajo propiamente dicho, que es duplicación, autenticación, habla de certificación matemática de la prueba. ¿Cuál es la certificación matemática de la prueba? El hash. Donde yo aseguro que ese elemento indiciario se mantuvo inmaculado a lo largo de todo el proceso. Y al momento de presentarlo, digo, acá está, tal cual era en un principio. ¿Sí?
Y lo otro son los recursos humanos y las herramientas de hardware y software que intervinieron. ¿Por qué? Porque en función de lo que yo... A ver, si yo tengo que analizar una fotografía y digo que la analicé con Paint, obviamente que va a carecer de seriedad mi conclusión en función de si digo que utilicé una herramienta, por ejemplo, como Photoshop, que no es tampoco una herramienta profesional, pero que al menos cumple con ciertos requerimientos para decir, bueno, no, sí, es una herramienta apta para el análisis de una fotografía. Entonces, eso también le va a dar seriedad, credibilidad a mi trabajo probatorio. El principio de entidad pericial. Esto es algo que tampoco debemos perder de vista. A ver, nuestra labor es esencialmente la de construir una conclusión que permita darle una lógica secuencial a lo que nosotros pretendemos que haya sido el hecho que estamos demostrando. Entonces, los instrumentos que voy a utilizar para la conformación de mi prueba es lo que le va a dar sustento a mi actividad pericial. Y eso es lo que yo tengo que tener siempre en cuenta. Obviamente hacemos referencia siempre al aseguramiento, la detección, la identificación, la documentación de todo lo que yo actúo y, como dice al final, la prueba indiciaria informático-forense requiere de cuidados específicos que la diferencian de otras pruebas periciales. ¿Por qué? Porque hablamos de intangibles, hablamos de virtualidades, con lo cual yo puedo proteger perfectamente el dispositivo, yo puedo tener un disco rígido perfectamente guardado en un sobre, cerrado, lacrado, firmado y muy bien fajado con todas las intervenciones jurídicas, pero viene alguien con un imán de alta potencia y me elimina toda la información. Desde el punto de vista material, ese dispositivo se mantiene intacto. Nadie lo abrió, nadie lo tocó, nadie lo rompió, funciona perfectamente. Ahora, su contenido, que es mi prueba, se vio absolutamente afectado. Eso es un ejemplo de lo que habla de los cuidados especiales, ¿sí? La cadena de custodia estricta y con certificación unívoca comprobable es otro de los elementos que nunca debo soslayar. El principio de identidad de las copias. Acá yo tuve una oportunidad de aprenderlo en la práctica. En un procedimiento, justamente en un banco, se hizo el acta de procedimiento escrita en una computadora, se imprimieron las 3 copias, todos los que actuamos la firmamos y posteriormente me citan del tribunal porque el abogado de la parte inculpada decía que no habíamos cumplido con los requisitos legales. ¿Por qué? Porque el requisito procedimental del accionar decía que el acta de procedimiento tenía que ser un original y 2 copias. Y lo que constaba en el expediente eran 3 copias idénticas y no se distinguía el original. Con lo cual yo tomé como medida particular, porque eso no figura en ningún lado, el hecho de cuando se imprime por computadora, en lugar de hacerlo manuscrito, colocarle a una de las copias el texto que diga original y a las otras 2 un texto que diga copia. Pero eso, bueno, justamente parte del principio de que un bit no difiere de otro bit y entre sí son inidentificables. Acá, nuevamente lo mismo. Si yo tengo un disco rígido y tengo 2 copias idénticas, bueno, el disco rígido yo debo identificar al dispositivo, pero eso me identifica al dispositivo, pero no a la información. La información es idéntica. ¿Cuál es el original y cuál es la copia? Me van a decir, sí, el dispositivo es pero la prueba no es el dispositivo, la prueba es la información. ¿Dónde está el original y dónde está la copia? Esas son cuestiones que nosotros debemos dejar siempre perfectamente aclaradas. Vamos a un cambio de cassette.
Dale. Me quedan 2 minutos. Sí, a mí también me quedan 2 Me minutos. quedan 2 minutos de café nada más. ¿La chica? Una heroína. ¿Cómo anda, Mari? Bien, me van a jubilar. Ah, bueno. La Todos hora, estamos pero en la eso. consume. Ah, bueno, la de otra tema ese. Bueno, cuando quieras. Bien. Dale un respiro, decirle que te hagan una pregunta. Tiene un mes de respiro. Bien. Y acá la cuestión de la interdisciplinariedad, ¿sí? que es un poco lo que estuvimos hablando y que fue el tema del encuentro de hoy, que tiene que ver justamente con todas las disciplinas criminalísticas, con los funcionarios judiciales, policiales y todos los que intervengan en la cadena de custodia. Ya para ir finalizando, el informe pericial se va a ver nutrido del método científico, de las cuestiones legales, tanto de fondo como de forma, que tiene que ver no solamente con la cuestión jurídica, sino lo que hablamos de la admisibilidad, del resguardo de la prueba y demás. Las cuestiones sistémicas que van a hacer al análisis de la información. En lo específico habla de las herramientas y técnicas propias de nuestra especialidad de informática. Obviamente lo criminalístico, que hoy vimos que no solamente no puede soslayarse, sino que es un elemento constitutivo propio de nuestra especialidad. Es decir, lo criminalístico en lo nuestro no es una opción, no es algo interesante de agregar, es parte constitutiva de la informática forense. No existe informática forense sin su esencia criminalística. Los 3 elementos, lo jurídico, lo criminalístico y lo informático, tienen que estar para que exista la informática forense. Si alguno de esos 3 elementos no está, no hablamos de informática forense. Y eso obviamente nos va a dar el resultado de la defensa oral y o escrita. Con lo cual, las técnicas de oratoria y de redacción son fundamentales para nosotros que estamos acostumbrados a manejarnos en un ambiente donde todos nos entendemos en la complejidad de nuestra experticia. Pero en el ámbito jurídico esto no sucede, con lo cual debo ser capaz de explicarle a un completo lego de nuestra especialidad madre, que es la informática, cuestiones técnicas que en algunos casos pueden ser aún difíciles de interpretar por un especialista. Y sin embargo tenemos que lograr explicárselo a alguien que no tenga ningún conocimiento. ¿Cómo se adquiere esto? Evidentemente con práctica, no hay otra forma. Y con conocimiento de lo que son justamente técnicas de oratoria y de redacción. Bien, algunas cuestiones de aplicación práctica. Volvemos al principio de Locard, nunca lo olvidemos, esto es lo que nos mete en el ámbito de la criminalística propiamente dicha y por lo tanto en la metodología de la investigación, que ya lo estuvimos viendo en el otro. Y hemos llegado al final del encuentro de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, María, nuestra nueva compañera. Espero que nos volvamos a ver pronto. Muchísimas gracias. Buenas noches.